Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas del Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y Jesús respondió: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Estamos en el lunes de la tercera semana de Pascua de Resurrección. La palabra de Dios hoy muy conocida para cada uno de nosotros, y estamos todavía en continuación de aquel milagro de la multiplicación de los panes. Nosotros tocamos ese tema aquí. Vimos en cuanto a los discípulos y lo vimos también en cuanto a la multitud. Así que hoy llegamos a solucionar ese conflicto, hermanos y hermanas. A la vez que no hay un discernimiento espiritual, verdaderamente que estamos desenfocados, desorientados y no estamos caminando en la dirección correcta de lo que estamos buscando. Esa santidad por parte de Dios en nosotros, esa vida espiritual que queremos desarrollar, la vocación cristiana a la que hemos sido llamados, perfeccionarla dentro de todo y sobre todo cumplir la voluntad de Dios. Hoy vamos a trabajar este caso, hermanos y hermanas, partiendo nosotros en reflexión de la siguiente idea fuerza. La idea fuerza es esta, hermanos y hermanas. Las obras de Dios, de las cuales habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, no se trata tanto de las obras que yo he hecho. Y escucha eso bien. Las obras de las que habla la palabra de Dios hoy no se refiere tanto a las obras que yo he hecho, sino a las obras que hace Dios. Y esa es nuestra idea fuerza. Nos vamos a enfocar en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, en 3 puntos importantes para nosotros poder entender qué soluciona Cristo aquí, cómo nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Número 1, vamos a desarrollar el tema de que la fe no se puede confundir, hermanos y hermanas, con la necesidad. Ese será el primer punto. No confundamos la fe con aquello que es necesidad. En segundo lugar, hermanos y hermanas, la fe tampoco se trata de someter a Dios a mis necesidades humanas. Ese es el segundo punto que vamos a trabajar aquí. Y el tercero es precisamente desarrollar la idea fuerza, ¿no? Las obras no se tratan tanto de las obras que yo como ser humano hago, sino las obras que hace Dios Padre, como aquel en quien nosotros creemos como nuestro Dios. Así que vamos a hablar un término, hermanos y hermanas, en cuanto a nosotros mismos, verlo, desarrollarlo. Nosotros mismos estamos buscando la fe, estamos buscando el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y no podemos seguir cayendo en esta falta de discernimiento. Ese primer punto que vamos a tocar, hermanos y hermanas, no confundir la fe con la necesidad, es importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, eso traiciona la vida cristiana de nosotros. Nosotros somos discípulos, igual que toda esta gente que quería seguir a nuestro Señor Jesucristo. A la vez que tenemos fe, creemos en Él, lo seguimos y nos convertimos en discípulos, y el discípulo tiene a Jesucristo también como maestro. Hacer la voluntad del Padre, hermanos y hermanas, hemos dicho aquí y lo hemos desarrollado en otras ocasiones, es tener los pensamientos de Dios, es tener los sentimientos de Jesucristo nuestro Señor. Seguir a Jesús solo, hermanos y hermanas, para solucionar problemas personales,
alguna necesidad que yo tenga o los problemas que al diario mi vivir me trae. La vida cotidiana nos trae un montón de situaciones difíciles, ¿no? Retos y pruebas. Pero yo no me puedo enfocar en que tengo fe para que Dios me ayude solo en eso. O sea, yo estaría buscando solamente a Jesús como un facilitador y alguien que soluciona mis problemas, y eso es lo que me atrae. Aunque eso es parte, hermanos y hermanas, del beneficio del don de la fe, eso no ocupa el primer lugar. Por lo tanto, uno no debe acercarse a Jesucristo o buscar a Jesucristo solo teniendo en mente que tengo fe para que Dios me solucione problemas. Eso no es. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy invita a trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna. ¿Y cuál es el alimento que perdura para la vida eterna? Pues Cristo es claro en el Evangelio de hoy: hacer la voluntad del Padre. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, hacer la voluntad del Padre? Y sobre todo nosotros que hemos desarrollado mucho ese tema de cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, y hacer la voluntad del Padre es permitir que el crucificado que ha resucitado nazca en mí. Por eso estamos en este periodo glorioso de la Pascua, lo tenemos que entender para el desarrollo de nuestra fe. Permite, hermanos y hermanas, que Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, es el Cristo glorioso de nuestras vidas, nazca en mí, crezca en mí, se desarrolle en mí, y así como quien dice, hermanos y hermanas, poder parir a ese Cristo glorificado y ofrecerlo al mundo desde mi propia vida, con mi propia vida. Eso es lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este Evangelio hoy, hermanos y hermanas, nos llama intensamente a revisar por qué seguimos a Jesús. Esa pregunta la tenemos que contestar tú y yo en nuestra meditación y en nuestra reflexión. Y lo que significa también que no podemos dejar a un lado es nuestro propio bautismo, hermanos y hermanas. La profundidad que tiene ese bautismo. Creo que hemos aclarado ya ese punto, hermanos y hermanas. La fe que nos lleva a todo lo que Jesús nos promete a través del Padre Dios del cielo, no la confundamos nunca con una fe para solucionar nuestras necesidades solamente. En segundo lugar, hermanos y hermanas, estamos pensando que la fe tampoco es que yo trate de someter lo divino a la situación humana en la que yo estoy, a mis necesidades humanas. Bien parecido al primero, pero lo vamos a entender desde otra perspectiva. En todos los tiempos, hermanos y hermanas, hoy podemos nosotros reflexionar. La gente está buscando a Dios. En todo momento, la gente está buscando a Dios, aquí y allá. Tal vez por eso es que nosotros vemos esta cantidad de sectas religiosas que hay en el mundo, porque hay gente que se sale de su religión o se sale de su iglesia porque ahí no le gusta cómo evangelizan, ahí no le gusta cómo predican la palabra de Dios. Entonces se sienten incómodos, frustrados, no me gusta, esto no encaja con lo que yo creo o la fe, y me muevo a otra iglesia o me cambio de religión. O hay quienes, hermanos y hermanas, llegan hasta un punto tan profundo que son capaces hasta de fundar otra iglesia, de fundar otra religión, con tal de que lo que Dios diga lo tengo que ajustar a mí, y como yo lo quiero y lo necesito, y por lo tanto creo una religión. Eso da base a pensar por qué hay tantas y múltiples sectas religiosas, hermanos y hermanas, porque estamos buscando pues que resuelva algo que yo tengo en la vida, que es un problema. Y esto, hermanos y hermanas, pasa cuando queremos someter lo de Dios o aquello que es divino a mis necesidades humanas, como también podríamos decir lo que ocurre hasta en el mismo campo político, hermanos y hermanas. Hay gente que se acerca y busca a Jesús con fines políticos, hermanos y hermanas. Y acuérdate de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Al César lo que es del César. Y en estos días hemos escuchado muy claro a Pedro cuando ha tenido que enfrentarse en Hechos de los Apóstoles a las autoridades civiles, al imperio, ¿verdad?, que quiere acabar con todo lo que es de Cristo. Primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Este evangelio de hoy, hermanos y hermanas, busca a Jesús, esta gente, y lo hemos visto, ¿verdad?, cómo lo siguen, cómo cruzan el lago, cómo buscan una barca para llegar a donde está Jesucristo nuestro Señor. Pero buscan a Jesús, hermanos y hermanas, no porque han leído, como dijimos la otra semana, ¿no?,
o interpretado la señal y el signo de la multiplicación de los panes, sino que buscan a Jesús porque comieron pan, porque satisfacieron una necesidad biológica, una necesidad humana que tenían y hasta el punto de saciarse. La falta de discernimiento espiritual es no leer los signos y las señales. Y fíjate en esto para que podamos solucionarlo. Cuando tú vas manejando por un expreso y vas para algún lugar determinado, una ciudad y un pueblo, vas a ver los signos y las señales, que son estos grandes letreros que te dicen, pues mira, la ciudad queda a 20 kilómetros, la ciudad se sale por aquí y en 15 minutos podrás llegar al lugar que estás buscando, ¿verdad? Pero ese no es el lugar, aunque el letrero diga Arecibo 20 kilómetros, San Juan 15 kilómetros, Ponce 10 kilómetros, tú no estás en Ponce, tú no estás en Arecibo. Es algo que te dice cuánto te falta para llegar o te ubica en la dirección correcta. O sea que el signo, la señal, el letrero tiene un propósito de mediar y llevarte hasta el lugar donde tú quieres llegar, el destino que tú quieres alcanzar. Los milagros no son fines en sí mismos, hermanos y hermanas. La multiplicación de los panes no era el fin en sí mismo. El caminar sobre las aguas no era el fin en sí mismo. Estos son signos y señales que nos llevan ¿a dónde? A Jesús. Lo que tenemos que ver es que los milagros nos llevan a creer en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, también en nosotros cometemos un error si pensamos que solamente los milagros son un fin en sí mismo y una vez mi necesidad está satisfecha, ya yo no tengo que buscar más a Dios ni desarrollar más mi fe porque ya yo conseguí lo que quería. Pero no, hermanos y hermanas, son medios, son instrumentos. Los signos, las señales y los milagros nos llevan a creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que estar claro. En el versículo 26 Jesús aclara eso. Lo que debe saciarnos, aclara nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es el alimento espiritual. Lo que tú y yo tenemos que buscar es el alimento espiritual que permite vivir eternamente, dice el versículo 27 de hoy. Es decir, hermanos y hermanas, todo cuanto hace crecer la fe en Él, en Jesucristo el Señor, eso para nosotros es alimento espiritual que permite que haya vida eterna en nosotros. Ese es el alimento para nosotros, ese es el mensaje que está detrás de la multiplicación de los panes. Fíjate qué interesante, aplicando el Evangelio de hoy y la necesidad que estamos cubriendo. El Papa Francisco en estos tiempos actuales, hermanos y hermanas, dice, y citamos, ¿no? Hay una gran necesidad de evangelizar y reevangelizar, porque hay gente que no acude a Dios por los buenos motivos. O sea que hay gente que busca a Jesús no por buenos motivos o porque están confundidos o porque solamente están buscando satisfacer ciertas necesidades humanas y ven la fe como un recurso, hermanos y hermanas, para pasarla bien en el mundo. La fe no puede ser vista como un instrumento, un medio divino, un don que nos da el Señor para pasarla bien en el mundo. ¿Qué significa para pasarla bien en el mundo? Pues que cuando haya problemas se van a solucionar, que cuando haya enfermedad voy a tener salud, que cuando haya situaciones difíciles las voy a sobrepasar. Esa no es la finalidad completamente, hermanos y hermanas. Si perdemos la perspectiva de que es creer en Jesús el Señor, tenemos que ser reevangelizados. El Papa habla no solamente que hay que evangelizar a los que no están evangelizados, ¿verdad? A los que son como primitivos en la fe, a los que son como que nativos, no salvajes en la fe. Evangelizar por primera vez. No, el Papa dice que tenemos que reevangelizarlo porque a nosotros mismos y a otras personas que ya están evangelizadas, porque a veces nos confundimos en el camino, hermanos y hermanas. Esas palabras del Papa Francisco son importantes que las tengamos en mente para nuestro desarrollo personal y para actualizar todo cuanto estamos buscando en la vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tengamos presente dentro de lo que estamos hablando, dentro de lo que estamos señalando, la prioridad que tiene para nosotros fijarnos en que todo milagro, hermanos y hermanas, no debe desenfocarnos a nosotros de la real búsqueda de aquello que nosotros estamos viviendo en la fe.
Porque lamentablemente hasta los que estamos ya evangelizados, hasta los que llevamos ya tiempo en la fe, que creemos en Jesús y que de alguna forma lo seguimos, hermanos y hermanas, nos podemos confundir en el camino. Esto nos lleva también a pensar, hermanos y hermanas, que las obras que nosotros hacemos, no lo que nosotros y Dios espera de cada uno de nosotros, siempre está marcado por ese dónde se encuentra Jesús. Esta pregunta la tenemos que resolver en la evangelización. ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y sobre todo, hermanos y hermanas, contestar la pregunta en nuestra reflexión personal, ¿no? ¿Qué dirección y qué esfuerzo llevan a encontrar a Jesús verdaderamente? Por eso tenemos que estar pendientes de la dirección. Por eso tenemos que estar pendientes del esfuerzo que hacemos para encontrar a Jesús verdaderamente. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos por el camino. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Pregunta la multitud en el versículo 28. También una pregunta que se nos propone a nosotros que tenemos que contestar. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Pues creer en aquel que Dios ha enviado. Esa es la obra. Tenemos que creer en aquel que Dios ha enviado. Esa es la obra más grande que espera Dios a través del don de la fe en nosotros. Y esto no se trata, hermanos y hermanas, de multiplicar nuestras obras, de hacer más obras. El creer en aquel que Dios ha enviado, esa es la fe. Y aquí Jesucristo acentúa, hermanos y hermanas, que la fe es obra, ¿no? Con fe se realiza la obra de Dios. La fe misma se ha convertido en obra, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que ponlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Gran obra para nosotros es creer en aquel que le ha enviado. Esto prácticamente es el resumen del encuentro de Jesús con Nicodemo que nosotros vimos aquí. Nacer de lo alto. Eso era importante que Nicodemo lo entendiera, hermanos y hermanas. Y entender y creer en Jesucristo que Dios ha enviado. Por amor, Dios envía a su Hijo. Por la gracia de Dios nos salvamos nosotros. Eso es imperativo, hermanos y hermanas. Eso tiene prioridad en la vida. No te enfoques solo en buscar a Dios para que me solucione los problemas. Eso es caer en oportunismo, hermanos y hermanas. A veces eso es utilizar a Dios para ciertas situaciones en la vida donde yo me encuentro en aprietos o en apuro, que no está mal hacerlo, pero no debe ser la prioridad que nosotros tenemos en la vida. Así caemos en el tercer punto, hermanos y hermanas, que es la idea fuerza que tenemos que desarrollar. No se tratan estas obras de Dios, hermanos y hermanas, necesariamente de las obras que yo como ser humano hago, sino que las obras de Dios, creer en la obra de Dios es creer en que Dios envió su Hijo por amor al mundo y que por su gracia hemos sido salvados. O sea, aquí la obra es la obra que Dios ha hecho. Esa es la obra que yo tengo que ver, que tengo que creer en ella dentro de mi fe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, las obras que son tan importantes en este evangelio que se desarrollan en esa sintonía, hermanos y hermanas, es cuestión de ver que esta obra de Dios no envuelve tanto la obra humana. Muchos se preguntan, hermanos y hermanas, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Porque está relacionado con las obras. ¿Qué obras yo tengo que hacer para salvarme? Esa pregunta la tenemos todos nosotros aquí adentro y también en nuestro espíritu. Y a veces cuando así pensamos, ¿qué tengo yo que hacer para salvarnos? Lo que estamos pendientes es, tengo que hacer algo para salvarme. Tengo que lograr algo y ser capaz de alcanzarlo para salvarme. ¿Pueden salvarme entonces, hermanos y hermanas, lo que yo hago? Si ya Dios ha enviado a su Hijo al mundo por amor y por su gracia hemos sido salvados, ¿pueden salvarme las cosas que yo puedo hacer? Ahí es que hay un tranque en la vida, hermanos y hermanas cristianas, y ahí a veces se desenfoca un montón de gente. Pero el ser humano, hermanos y hermanas, puede lograr muchas cosas en la vida y hacer muchas cosas en la vida.
Pero nosotros no podemos por cuenta propia alcanzar la salvación. O sea, por más esfuerzo que tú hagas, si tú no ves el amor de Dios, si tú no ves la gracia de Dios en la salvación, lo estás poniendo aparte. Entonces tú crees que tú por tus obras te puedes salvar. No, aquí hay que estar pendiente que es la obra de Dios la que salva. Y en eso es lo que yo tengo que creer para alcanzar la salvación que Dios nos ha concedido. No es competencia para nosotros hacerlo, hermanos y hermanas, salvarnos a nosotros mismos. Ya Dios preparó todo eso, ya hubo el Viernes Santo, ya Cristo nos salvó. Y piensa entonces, hermanos, tú en tu mente, en lo que estás haciendo, que Dios va a aceptar ciertas obras de nosotros para salvarnos. Pues si la obra máxima fue Jesucristo, el amor más grande lo tuvo el Dios del cielo, que no se reservó ni tan siquiera a su Hijo, sino que lo envió al mundo en una forma humana para salvarnos, hermanos y hermanas, y tuvo su pasión y tuvo su crucifixión y sobre todo resucitó entre los muertos. Todo ese misterio, hermanos y hermanas, está ahí. Y eso es lo que yo tengo que ver. Eso me ha ganado a mí la salvación. Por lo tanto, no es tanto la obra, es el creer en que todo eso ha ocurrido y que yo tengo que tener fe en eso para lograr alcanzar la salvación que Dios me ha prometido. No lo conviertas en un mecanismo, hermanos y hermanas, que sea la fe un facilitador de pasarla bien en el mundo, una oportunidad de herramientas que yo tengo y de instrumentos para que nada me pase en el mundo y ahí me enfoqué yo y ahí es que yo vivo. Eso nos trae mucha frustración. Eso nos trae a veces mucho desconcierto, eso nos trae muchas crisis, hermanos y hermanas, porque uno dice, caramba, yo tengo fe y me están pasando cosas malas, tengo fe y entonces me enfermo, tengo fe y mis hijos no creen, tengo fe y mi matrimonio está amenazado por una separación, por un divorcio, tengo fe y tengo gente detrás de mí que son como enemigos. Pues hermanos y hermanas, nos concentramos nosotros en eso y nos dejamos llevar por eso, pues lo que estamos viviendo es una fe que resuelve las necesidades, donde lo divino se supone que se meta en lo humano y me resuelva, y donde no me estoy fijando en las obras de Dios, sino en mi propia obra. Por eso es importante esa idea fuerza que tenemos nosotros hoy aquí. Hay que entender el proceso, hermanos y hermanas, de tener fe en la obra que Dios ha hecho y que no se trata tanto en la obra que yo estoy haciendo. Tengo que hacer esas obras, pero esas obras nunca, hermanos y hermanas, se van a comparar y nunca van a tener el tamaño inmenso de la obra de Dios que Jesús me pide que yo crea en Él, en que Dios, por amor, envió su Hijo al mundo y sobre todo por su gracia hemos sido salvados. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Una vez hemos meditado la palabra de Dios, que esperamos en ese mismo Dios del cielo nos ayude a crecer en esa fe, en la obra que el Padre ha tenido de misericordia, salvación y gracia en nosotros, que sea de bendición según vamos moviéndonos en esta búsqueda, en este encuentro verdaderamente del crucificado que ha resucitado y hoy celebramos como vivo en el tiempo de Pascua. Nos unimos al salmista en el Salmo 118, hermanos y hermanas, que tenemos hoy para nuestra reflexión, que es un salmo que hemos visto en otras ocasiones, popular en el tiempo de Pascua, hermanos y hermanas. No moriré, viviré, es el tema de este salmo. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Nosotros nos vemos mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios.